están? Yo soy Lau Zorrilla y el día de hoy estamos en un episodio más de Lo que la gente cuenta en las locas aventuras de Lau Zorrilla. Como ustedes ya saben, en estos episodios hablamos sobre cosas paranormales, tanto que me han pasado a mí como que le han pasado a algunos de mis seguidores y que me mandan sus historias por Messenger, por Instagram. Si ustedes no tienen las redes sociales, se las dejo aquí para que las agreguen y nos manden sus historias para contarlas más adelante en el canal. El día de hoy quiero platicarles sobre algunas historias que me han pasado a mí, porque además creo que son las historias que más me gustan, que más atesoro, porque tienen que ver con mensajes del más allá. Hace unos días platicábamos con una amiga sobre estos mensajes que de pronto nuestros seres queridos nos mandan y no sabemos con qué sentido es. Muchas veces creemos que es con el sentido de aliviar un poco nuestro dolor o simplemente de demostrarnos que ellos siguen con nosotros aunque ya no están en este plano. Así que comencemos. La primera historia que les voy a platicar tiene que ver con mi mejor amigo. Las voy a poner en orden cronológico de cómo me han ido pasando. La primera historia tiene que ver con mi mejor amigo. A mi mejor amigo lo asesinan y a partir de ese momento cambiaron muchas cosas y me di cuenta de que tenía cierto poder o ciertas cosas para ver cosas paranormales. Nunca había sido muy consciente de esto, sin embargo, creo que a partir de la muerte de mi mejor amigo es cuando me doy cuenta de este poder, de este don, no sé cómo llamarlo realmente. Resulta que después de que él fallece, a mí ya no me toca despedirme de él, yo ya no puedo ver su cuerpo, yo ya no puedo ir a la cremación, a mí ya me toca verlo literalmente, ya que está él en su urna de cenizas en su casa. A partir de ese momento yo empecé a soñar mucho con él. Fue un trauma muy grande para mí porque también fue de las primeras muertes que fueron muy significativas en mi vida, de una persona demasiado cercana que yo consideraba mi hermano casi. Y yo empecé a soñar mucho con él. Yo pensaba al principio que yo lo estaba soñando, que yo lo estaba atrayendo por todo el dolor que a mí me había ocasionado su muerte y el estar pensando siempre en él, y que era una cosa de mi subconsciente, de mi cerebro, no sé, no pensé jamás que yo pudiera tener un contacto con él y mucho menos que él me pudiera mandar algún mensaje para yo entregárselo a otra persona. Resulta que después del suceso yo me hago muy amiga de su hermano y nos hacemos muy amigos, comenzamos a platicar de muchas cosas, como el hacernos compañía y el hablar de mi mejor amigo nos hacía sentirnos de cierta forma acompañados, no sentirnos tan solos, y pues nos acompañábamos en nuestro dolor. No voy a mencionar nombres por respeto a la familia y por respeto a las personas que los conozcan. Algunas personas cercanas a mí saben de quién estoy hablando. Total, un día en estas pláticas que teníamos por videollamada, él me dice que tiene mucha sed de venganza y que él quiere terminar con las personas que terminaron con la vida de su hermano, y él estaba muy afectado. Entonces yo le decía, no, ¿cómo crees? Mira, no está padre que pues quieras hacer justicia por tu propia mano. Mira, el karma va a llegar en algún momento y el karma se encargará. Pero él no me hacía caso y él estaba bien clavado en cobrar venganza con las personas que habían arrebatado la vida de su hermano. Conforme fueron pasando los meses, yo cada vez soñaba más con mi mejor amigo y yo soñaba que él me hablaba, pero yo no podía escuchar absolutamente nada de lo que él me decía. Entonces empecé a entrar en desesperación, empecé a dejar a un lado el pensar que tenía que ver con una onda mía, sino ya comencé a pensar que algo me quería decir y que yo no lo podía escuchar y que él necesitaba ayuda de alguna forma y yo no sabía cómo poder ayudar. Entonces un día su papá hace una misa en honor a él. Vamos a la misa y en ese momento yo creía mucho en la religión católica. Entonces mi abuela siempre decía que el salmo era como el texto más importante que se leía en misa y que siempre nos mandaba un mensaje. Dentro del sermón del padre, el padre dijo ese día: pongan mucha atención
a lo que pasa a su alrededor. Muchas veces los muertos vienen y Dios les da permiso de bajar a despedirse, de bajar a decirnos algo, bla, 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 bla. Entonces fue cuando decidí ponerle más atención a todas las señales o a las cosas que yo sentía que tenían que ver con mi mejor amigo. Porque va a parecer chistoso si ustedes quieren, pero cuando yo sentía la presencia, de verdad estaba completamente segura de que era él. No era como que yo dijera, ay, se siente una presencia extraña, es un fantasma raro. No, yo sabía perfectamente que era mi mejor amigo el que estaba conmigo cuando de pronto me abrían las llaves del baño o cuando pasaban cosas extrañas. Porque, o sea, he de recalcar que en casa de mi mamá ahí está la presencia de una niña, pero yo podía diferir exactamente que era él y no era la niña, ¿me explico? Total, un día me voy a dormir y por fin escucho lo que me dice. Entonces sueño que él viene caminando por la calle donde yo vivía y me lo encuentro y me decía, Peque, ¿cómo estás? Y llegaba y me abrazaba y yo le decía, Juan, es que tú me hablas y yo no te escucho. Y me decía, a ver, cállate porque tenemos poco tiempo, escúchame. Tienes que convencer a mi hermano de que no haga nada, que corra riesgo. Y yo le decía, ya se lo dije, ya platiqué muchas veces con él, pero no me quiere hacer caso. Y me decía, no, dile que yo digo que él no puede hacer nada. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a llegar y le voy a decir, ay, oye, mira, tu hermano muerto me visitó en mis sueños y me dijo que no hicieras nada, no me va a creer? Y él me decía, sí te va a creer, es más, si no te cree, dile que lo haga por Claudia. Y yo le decía, por Claudia, pero ¿quién es Claudia? Y en eso llega mi hijo y me despierta y pierdo el sueño, ¿no? Y fue así como de, no, por favor, deja de dormir 5 minutitos más. Me volví a acostar otro ratito. Obviamente ya no soñé con mi mejor amigo, pero se me quedó muy clavado en la cabeza el que me dijera, dile que lo haga por Claudia. Total, pasó, su hermano no se conectó durante varios días a Messenger, entonces lo dejé pasar, como que me calmó un poco el haber escuchado por fin qué era lo que me quería decir. Logré conciliar el sueño unos días hasta que se conecta su hermano. Entonces cuando su hermano se conecta, él se conecta y estaba como muy mal, y en ese momento tenía el acta de defunción de su hermano en las manos y me estaba diciendo pues que quería venganza, que se sentía muy mal, que estaba muy enojado. Y yo le decía, oye, necesito hablar contigo, necesito verte, necesito platicar. Y me dijo, a ver, dime por aquí. Y le dije, no, porque creo que es algo que no se puede decir por aquí ni por teléfono. Necesito decírtelo en persona porque es algo muy, muy importante. Entonces él me dice que no, porque pues por la situación de su hermano, bla, 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 pues él corría peligro si él se dejaba ver. A lo que yo le dije pues que yo no iba a decir absolutamente nada de su ubicación, yo no iba a decir nada de dónde estaba, pero que por favor me permitiera verlo porque necesitaba decirle algo demasiado importante. Él accede, nos quedamos de ver en un punto, llego yo y empecé como a aventarle el choro de que pues no tenía que hacer nada, que no era bueno que él tomara pues venganza con sus manos, que la justicia no la podía hacer él, que dejara que Diosito se encargara de esas cosas, que el karma iba a llegar en algún momento y se las iba a cobrar. Y él me decía que no, que él tenía que hacerlo por la memoria de su hermano, que a él le habían arrebatado a su hermano y que él entonces pues también quería arrebatarles algo, ¿no? Entonces es cuando decido contarle lo que pasó en mi sueño. Entonces le empiezo a platicar, mira, soñé esto, y él no quiere que hagas nada. Entonces él de pronto pues soltó como una risa incrédula, ¿no? Y me dijo, mira, Lau, yo entiendo que tú no quieras que me pase nada, que tengas esta necesidad de protegernos a mi familia y a mí, pero discúlpame, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces ya en mi desesperación le dije las cosas completas, le dije mi sueño completo, le dije, mira, te voy a decir realmente lo que soñé hasta lo último que no te he contado, y pues ya de ahí dependerá si me crees o no y si haces o no lo que quieres hacer. Entonces cuando yo le digo lo que pasa y le digo el nombre de Claudia, él me voltea a ver, le cambia por completo la cara y me dice, júrame que no sabes quién es Claudia. Y le dije, pues no, me imagino quién puede ser, pero la verdad es que no tengo idea de quién sea. Y si le dije, tengo quizá alguna sospecha de quién puede ser, pero si le atino,
me vas a mandar al carajo y vas a decir que no es cierto, que lo estoy inventando, bla, bla, bla. Y me dijo, dime quién crees que es Claudia. Entonces le dije, pues yo supongo que tu mamá o tu hermana, porque tenía una hermana más chiquita que yo no conocía y yo no recordaba el nombre de su mamá, porque tenía muchos años que no nos habíamos visto con mi mejor amigo y recién antes del suceso nos habíamos encontrado de nuevo. Entonces cuando yo le digo que es su mamá o su hermana, él se sienta y se pone a llorar así muy cañón y me empieza a jalonear y a decirme, júrame que no sabes quién es Claudia. Y yo estaba toda espantada, toda sacada de onda y le decía, no sé, te juro por mi hijo que yo no sé quién es Claudia. Y le da un trago a su botella de agua y me voltea a ver y me dice, Lau, mi hermano tiene una hija que conocimos el día del velorio y se llama Claudia. Ese día nos dijo la chica que llegó que era hija de mi hermano, la niña tiene aproximadamente 3 meses y la niña se llama Claudia. Yo me saqué mucho de onda porque pues en realidad dije, entonces sí hablé con mi mejor amigo, no fue solo un sueño, y eso hizo que su hermano ya no hiciera nada, que ya no cometiera ningún acto que no debiera él hacer. Lo dejó todo por la paz, decidió dejarlo por la paz y en honor a su hermano, en vez de hacer lo que tenía planeado, pues cuidar y proteger a su sobrina. Creo que este fue el primer mensaje del más allá que yo recibí de una forma muy inesperada, que fue para mí muy fuerte, me sacó mucho de onda por la reacción de su hermano, pero sí fue como mi primer acercamiento y como el darme cuenta que sí existe un don, una especie de don, poder, no sé cómo llamarlo, que yo tenía y que me permitía ver cosas que están fuera de nuestro mundo. La siguiente historia tiene que ver con mi abuela. Mi abuela se llamaba Margarita, era una persona increíble, un carácter un poco fuerte quizá. Y entonces mi abuela enferma de cáncer y la tenemos enferma un tiempo de cáncer y después fallece en el departamento en donde ella vivía. Para no hacerles el cuento tan largo, mi abuela fallece y al año mi abuelo decide irse a vivir con una tía, por lo cual el departamento donde ellos vivieron durante muchísimos años quedó completamente vacío y a pie de renta, ¿no? Mucha gente llegó a vivir a este departamento, sin embargo, nunca duraron más de un par de meses. Siempre iban, rentaban 2-3 meses y se iban las personas. Durante muchos años pasó esto. Nosotros lo atribuíamos a que quizá era porque como el departamento tenía algunas averías, pues la gente se hartó de que no se podían arreglar, no se podía hacer nada por esas averías y dejaba el departamento y se iba a otro lado. Nunca lo atribuimos a que les pudiera haber pasado algo paranormal, porque también mi abuela decía que en ese departamento había duendes, que es una historia que ya más adelante en otro video platicaremos. Resulta que pasan muchos años, aproximadamente mi abuelo deja el departamento en el 2008 y del 2008 al 2013, 14, algo así, vuelve a quedar vacío el departamento. Yo contaba con un poco de dinero y ya habíamos platicado con mis papás la idea de rentar otro de los departamentos porque ya éramos mucha gente en el mismo departamento y estábamos un poco apretados. Así que decidí tomar el departamento de mi abuela en un acto muy simbólico, emocional si ustedes quieren, porque había otro departamento justo al lado del de mis papás y yo le decía a mi papá, es que yo no quiero ese departamento, yo quiero a fuerza el departamento de mi abuela, porque es el departamento donde mi abuela vivió muchos años, donde tengo muchos recuerdos con mi abuela y con mi abuelo en ese departamento. Yo quiero a fuerza ese departamento. Total, accedió mi papá, pues dijo, bueno, de cualquier manera está en el mismo edificio, somos vecinos, no pasa nada. Entonces rentamos este departamento con mi hijo, me llevo a mi hijo a ese departamento porque estábamos todos ahí en casa de mis papás. Y fue muy chistoso porque desde que yo renté el departamento, a Gael siempre le dio mucho miedo. Gael no pasaba tiempo solo en el departamento. Si yo no estaba dentro del departamento, Gael ni siquiera se iba a parar al departamento, prefería quedarse en casa de mis papás. Cosa que yo no tomé mucho en cuenta, no me importó mucho. Y a lo largo de los días fue todo un rollo hacer que Gael durmiera solo en su habitación, porque además estaba acostumbrado a que siempre dormía conmigo,
nunca había dormido solito y nunca había tenido una habitación para él solo. Obviamente Gael no sabía que la habitación que él habitaba era en donde había muerto mi abuela. Es más, Gael no tiene muchos recuerdos de mi abuela porque cuando mi abuela murió, Gael tendría aproximadamente unos 3 meses, 3, 4 meses, y no tiene ningún recuerdo de mi abuela, ni siquiera de su caminar, porque cuando mi abuela murió ya no caminaba. Cosa que es muy importante para más adelante en la historia, grábense eso de que Gael ya no le tocó escuchar a mi abuela caminar. Gael muchas veces me fue a buscar al cuarto diciéndome que alguien platicaba afuera. El departamento daba la espalda a una bodega de una ferretería que estaba justo abajo del edificio. Y yo le decía que no era que alguien platicara, que quizá había un velador y ese velador a lo mejor hablaba por teléfono o algo así, buscándole siempre como la parte lógica para que él no tuviera miedo. Sin embargo, he de aceptar que no tengo idea si realmente hay un velador o no en la ferretería. Sé que hay un trabajador que se queda como hasta más tarde a cerrar toda la ferretería y a revisar que todo esté en orden, pero no que se quede ahí. Y Gael aseguraba que las voces que él escuchaba eran después de las 12 de la noche, ya entrada la madrugada, y siempre era lo mismo: no, Gael es el velador, no pasa nada, bla. No le tomé importancia porque también a Gael en esa temporada le dio por ver videos de terror y ver creepypastas, y entonces yo dije, bueno, seguramente se puso a ver algo y está sugestionado, está pensando en eso y por eso tiene miedo. Entonces siempre lo mandaba yo a su cuarto y pasó. Después de un tiempo volvió a regresar a mi cuarto y me dijo: mamá, alguien camina allá afuera. Ay, ¿cómo crees que alguien va a caminar allá afuera, Gael? No, has de haber visto algo de terror y ya tienes miedo, vete a tu cuarto. Así 2 o 3 veces. Un día se paró y me despertó y me dijo: mamá, ven. Y me lleva a la sala y me dice: ¿escuchas? Alguien camina. Y yo así de, no se oye nada, yo no escuché nada en ese momento. Y me dijo: ay, es que ya no se oye, ya no me vas a creer. Bueno, ya vamos a dormir. Y ya nos fuimos a dormir. Al otro día yo le pregunté: oye, Gael, ¿y cómo se escuchan los pasos que dices que se oyen? Porque sí llegó un momento en el que me dio, no miedo, pero sí me desconcertó, porque Gael más chiquito ya había tenido algunas experiencias paranormales, ya había visto algunas cosas en un panteón, había hablado con una niña que vive en casa de mi mamá, había visto un hombre extraño en casa de mi mamá, ya más chiquito. Y entonces yo dije, pues a lo mejor es la niña que está en el edificio y a lo mejor es eso lo que él está escuchando. Y me dice: no, mamá, es que se escucha como shh, shh, shh. Y le dije: ¿cómo? Y me dice: sí, se oye como que alguien arrastra los pies y se oye que le hace shh, shh, shh. Y le dije: ah, muy bien, vete a jugar. En eso quedó con él, o sea, ya no le volví yo a decir nada. A mí me quedó muy claro que era mi abuela. Cuando mi abuela, antes de que enfermara, mi abuela tenía mal una rodilla y la tenía operada. Y mi abuela ya no levantaba los pies para caminar. Entonces mi abuela arrastraba los pies y ella siempre utilizaba pantuflas. Entonces, cuando nosotros vivíamos en casa de mis papás, que éramos pequeños, y mi abuela nos iba a visitar, en el pasillo se escuchaba como hacían las pantuflas de mi abuela. A Gael ya no le tocó ese sonido, él no ubica para nada ese sonido. Obviamente yo, mis papás sí lo ubicamos. Me tocó escucharlo mucho después en alguna onda que estaba yo como de depresión, muy triste. Entonces cuando yo estoy mal recurro a mis muertos y les hablo, ¿no? Y así de: ay, abuelita, fíjate que pasó esto, bla, bla, bla. Y les hablo como a los espíritus. No sé si me escuchan o no me escuchan. Pero justo ese día que yo me encontraba como hablándole a mi abuela, me levanté al baño en la madrugada y escuché en la sala las pantuflas de mi abuela. Obviamente no me dio miedo porque decía yo, bueno, es mi abuela, qué miedo me puede dar mi abuela, al contrario, qué honor que a mí me permita verla y que me permita escucharla. Para mí fue como una forma en la que me dijo: aquí estoy, relájate, no pasa nada, todo va a pasar. Después, justo cuando es el temblor del 2017, a mí me dan mucho miedo los temblores y a mi abuela también le daban muchísimo miedo los temblores. Entonces tengo muy marcado el recuerdo y creo que es una cosa muy bonita porque me había tocado verla en algún momento en alguna parte de la sala en la noche, escuchar sus pasos.
no escucharla a ella, y ese día la escuché y dentro de todo el miedo que yo tenía, ahora lo atesoro porque volví a escuchar la voz de mi abuela. Resulta que antes del temblor de septiembre tiembla en la noche, unos días antes del temblor del 19 de septiembre, y yo me fui a dormir temprano, que es muy raro que yo me vaya a dormir temprano, y estaba yo dormida cuando escucho que me dice al oído mi abuela: levántate porque va a temblar. En eso abro los ojos y es en ese momento en el que inicia el temblor. Entonces ya me paré, fui por Gael, nos bajamos con mis papás, nos salimos del edificio, pero tengo muy marcada la voz de mi abuelita diciéndome: levántate porque va a temblar, ¿no? Sí creo que es ella, o sea, sí creo que fue ella. Tengo muy grabada la voz de mi abuela, ¿no? De cuando yo era niña, cuando yo la escuchaba, cuando era adolescente, cuando murió. Tengo muy grabada su voz. Entonces yo la escuché y me levanté. O sea, mi abuela me fue a avisar que iba a temblar para que yo saliera del edificio, porque aparte me asusto mucho y a veces no reacciono, ¿no? Es una historia que a mí se me hace muy linda en cuestión de mensajes del más allá, porque ya ese fue directo a mí ese mensaje. La siguiente historia que les voy a contar es un poco complicado porque es muy reciente, así que perdónenme si de pronto me pongo un poco emocional. Resulta que hace unos meses falleció una persona muy importante en mi vida, una persona con la que tuve una relación de aproximadamente unos 7 años juntos, y de pronto, de la nada, pues se fue, ¿no? Se fue. Sí fue un shock muy fuerte para mí el saber lo que pasó, que me mandaran un mensaje, porque aparte yo estaba muy lejos del lugar donde había fallecido esta persona. Y recibir el mensaje me noqueó, me nubló un poco, lloré mucho. Fue una cosa muy traumática para mí, muy fuerte de asimilar e incluso de seguir asimilando, porque hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo entender lo que pasó, entender la situación. Entonces una noche estaba yo aquí en casa y fue muy extraño porque pues yo estaba como en el trip de no ver cosas que no son, o de que mi mente no jugara con mi cabeza y me hiciera ver cosas a partir del dolor, a partir de la pérdida, a partir del estar sacada de onda, y que cualquier cosa que pasara yo dijera: es que es él, ¿no? O es el fantasma de fulanito. Entonces he tratado de estar tranquila, he tratado de asimilar la situación lo mejor posible. Sin embargo, un día me dio el down, estaba yo muy triste, estaba yo llorando, estaba muy sacada de onda y decidí ponerme a pintar. Entonces ya llevaba varios días en los que yo no dormía nada bien por la misma situación, y dije: me voy a poner a pintar para no estar pensando cosas, y me dieron las 5 de la mañana. Entonces, cuando me dan las 5 de la mañana, decido dejar de pintar y obligarme a irme a dormir, porque en algún momento me iba a hacer daño no estar durmiendo. Entonces dejé de pintar, apagué todo, puse todo en silencio, dejé el celular lejos de mí para que no estuviera yo ahí revisando Facebook o cualquier cosa que me distrajera y que no me dejara dormir. Ya estando acostada, estuve dando vueltas en la cama mucho rato, no podía yo conciliar el sueño, cuando de pronto sentí que alguien había en mi sala. Era una sensación muy fuerte. Yo dije: alguien se metió a mi casa, cosa que es un poco complicada porque antes de mi puerta hay una reja, pero sentía yo que alguien estaba caminando aquí en este espacio, en esta sala. Estaba yo en el cuarto y yo sentía la presencia de alguien y dije: alguien se metió a mi casa, alguien está dentro de mi casa. Y me alarmó un poco. Entonces fui a tomar donde pongo mi guitarra y dije: pues aunque sea con esto le doy un golpe, ¿no? Y ya salí, me asomé, no había absolutamente nadie y dije: bueno, es mi imaginación, relájate, no pasa nada. Y me volví a ir a acostar y seguí acostada, y de pronto se escuchó un golpe en la cocina y dije: ajá, doña mensa, revisó la sala, pero no se le ocurrió ni ir al baño ni ir a la cocina. Capaz que se escondió alguien ahí.
Entonces ahí me vuelven a ver saliendo con mi cosa esta de la guitarra para golpear a lo que fuera que estuviera ahí. Salí, me fijé, no había nada tirado, se había escuchado un golpe, pero dije, bueno, a lo mejor en otro departamento alguien se le cayó algo y rebotó el sonido aquí en la casa. Revisé bien la cocina, revisé el baño, nada, y me fui a acostar. Y se seguía sintiendo un poco esta presencia extraña en la sala. Entonces yo dije, ay, son los duendes, porque aquí en mi departamento, bueno, no sé si es el departamento como tal o vienen conmigo, ya no sé si venimos en paquete o no, pero hay duendes y los escucho y de pronto jalan las sillas, esconden las cosas, pero como ya me acostumbré, la realidad es que no me dan miedo. Entonces sí me da un poco de miedo verlos, no sé si estoy preparada para verlos, pero ya escucharlos y ver que se pierden cosas aquí en la casa de la manera más extraña se me hace muy normal. Y dije, ay, bueno, son los duendes, no pasa nada. Y me volví a ir a la cama. Esta persona tenía la maña de hacerme enojar. Y cuando yo ponía ya mi jeta, empezaba como para que yo volteara y romper esa tensión y me saliera con alguna tontería y pues empezarnos a reír. Entonces estaba yo acostada y escuché que alguien le hacía y yo dije, ay, estos duendes me van a hacer la noche pesada. Yo seguía echándole la culpa a los duendes. En ningún momento se me llegó a ocurrir que pudiera ser esa persona. Jamás en la vida. De verdad, estaba yo tan enfocada en decir, no pienses cosas que no son, que tu dolor no te haga ver cosas que no son. Entonces yo le echaba la culpa a los duendes, ¿no? Pobrecitos, porque ahí les eché la culpa toda la noche. Dije, estos duendes no me dejan dormir. Y yo escuchaba que me hacían Pasó, me dieron como las 8 de la mañana y sentí que mi cama se sumió, como si alguien se sentara en la cama. Pero no le tomé importancia, dije, igual ya es mi cansancio de que no he dormido nada, que llevo muchos días sin dormir, pues ya estoy pensando cosas que no son, hasta que me ganó el sueño. Entonces ya me quedé dormida, pasó a las 10 de la mañana, tengo siempre una alarma para levantarme y tratar de aprovechar lo mejor del día ahora en esta cuarentena. Y lo primero que hago siempre que me despierto es revisar las notificaciones del celular. El dato interesante dentro de esta historia es que recibí el mensaje de una amiga a la que apenas conozco. En realidad no tenemos mucho tiempo de conocernos, no hemos tenido mucho contacto, no hemos hablado mucho y ella no sabía lo que había pasado con esta persona. No tenía idea de quién era, no tenía idea de qué es lo que había pasado. No sabía absolutamente nada y no había forma de que ella supiera, porque aparte era de un círculo social completamente distinto al que yo tenía con esta persona. Entonces ella no tenía forma de saber por lo que yo estaba pasando. Total, me levanto y me doy cuenta de que tengo un mensaje de esta chica. He de recalcar que a esta chica solamente la he visto una vez en la vida. Una vez en la vida hemos platicado, nos hemos intercambiado un par de mensajes quizá, pero nada más. Entonces les voy a leer el mensaje textual como me lo mandó ella. Despierto y veo este mensaje que dice lo siguiente. Para esto, esta persona fallece a principios de mayo. Ella me manda el mensaje el 27 de mayo y me pone: hola, ¿cómo estás? Anoche entraste en mis sueños y no te vi bien. Y me dirás que estoy loca, pero había una persona que me decía que te dijera lo siguiente. Bicho, estoy bien, quiero lo mismo para ti. Sonríe porque tu sonrisa es lo que me ilumina mi camino tan oscuro. Y estábamos las dos juntas en un auditorio con muchas flores. Fue mágico, pero la verdad te desperté un poco confundida. Espero que estés bien. A lo que yo le contesto: diablos, pues no del todo bien. Acaba de fallecer una persona que era mi novio. Ha sido un proceso algo complicado. Entonces ella me pone una carita llorando, un corazón roto y me dice: lo siento mucho. Y le digo gracias y me dice: no entiendo por qué te soñé. La verdad es que sí me sacó mucho de onda, pero a tu lado había una persona y me decía eso, porque por alguna forma no podía comunicarse contigo.
A lo que yo le respondí, ¿será él? No sé, no podría yo asegurar si sí o no fue él, pero sí fue un mensaje muy extraño, en especial por la situación que yo tengo con esta chica que apenas la conozco, ni siquiera sabía de la existencia de este tipo. Es más, ni siquiera tenía idea de lo que había pasado, ni de lo que yo estaba sintiendo, ni de lo que yo estaba pasando. Yo quisiera pensar que sí es él por todo lo que pasó durante la noche, ¿no? Y esta especie de que yo escuchaba, que eran los que él hacía cuando me hacía enojar y hacerme enojar como a propósito en cuestión de juego. Y me mandó ese mensaje, y a partir de ahí decidí pues como soltar un poco lo que está pasando. Fue, supongo que una forma en la que él vino a despedirse de mí, o así lo quiero tomar yo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado las historias, y si ustedes tienen historias que tengan que ver con mensajes del más allá, no olviden mandarlo a la fanpage o a Instagram. Les dejo aquí las redes sociales para que nos las manden y las podamos contar en otro video. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse para activar la campanita de notificaciones y que les avise cuando tengamos un video nuevo. Esto ha sido todo por hoy. ¡Chaito!